en compañía de su familia, cuidándose por lo demás, sin verlas por la calle, solo para comprar y para las cosas que se necesitan más elementales. Nuestra asignatura de trabajo este semestre es seminario de tesis. Yo sé que es una asignatura compleja. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, de manera que ustedes vayan entendiendo todos los pasos. En el trabajo de hoy vamos a dejar clarísimo lo que es investigación, investigación educativa, paradigmas y los tres tipos de paradigmas que tienen que ver con la investigación educativa, que es lo último que vamos a trabajar y que durante el semestre, que dura hasta julio, vamos a aprender lo que es investigación-acción. O sea, todos estos pasos previos a los que yo estoy entregando tienen relación con terminar a lo que se llama investigación-acción, que es la forma que se usa y es el tipo de investigación que se utiliza para poder trabajar en el desarrollo de su tesis. Primero, mostrarle el cuadro de las evaluaciones. Tenemos la evaluación diagnóstica, que es una prueba escrita, que ustedes ya la dieron el 17 del 4 del 2020. Una prueba sumativa, que es otra prueba escrita de la unidad 1, que fue el 22 de mayo del 2020. Una prueba escrita de la unidad 2, que fue el 12 de junio del 2020. Un trabajo sumativo. Cuando yo digo trabajo sumativo me refiero a una nota. Trabajo de investigación, que es la unidad 3, que es el 10 del 7 del 2020. Y una última evaluación, que es una evaluación de proceso, que es el trabajo que se va a ir realizando como por ahí por la mitad de la asignatura, pero también a este trabajo de proceso, esta evaluación de proceso, le vamos a asignar una nota, que es un trabajo práctico de la unidad 4, el 28 de julio del año 2020, 40%. La primera evaluación sumativa, que es una evaluación escrita, una prueba, va a ser sobre el paradigma de investigación en las ciencias de la educación y los antecedentes históricos y filosóficos de la investigación-acción, que lo vamos a revisar la próxima clase. Esta vamos a hablar sobre los paradigmas. Esta evaluación es el 22 de mayo. Tengo que buscar la mejor forma de cómo poder evaluar, porque sé que algunas tienen dificultades en la plataforma, pero voy a ver si me autorizan a que yo pueda enviarles la evaluación. Yo sé que ustedes van a tener que buscar información en otros lugares, no lo sé, pero voy a ver cuál es la mejor forma para que se pueda evaluar, ¿sí? Y les voy a avisar con anticipación. Bien, vamos a empezar. El primer tema que vamos a hablar hoy y en el que vamos a estudiar tiene relación con lo que significa la investigación. Ustedes ya lo vieron el año pasado. Dice que la investigación es un proceso sistemático y cuando yo hablo de sistemático se refiere que es ordenado, que nos sirve para resolver problemas y construir conocimiento. Yo para poder hacer una investigación o llevar a cabo una investigación debo tener un problema y a partir de ese problema yo tengo que construir los nuevos procesos con respecto a ese problema. Ejemplo, mi problema es cómo estudio. ¿Cómo estudio? El problema es la pandemia. ¿Y cómo estudio en esta pandemia? Y yo necesito terminar mi carrera y entonces, ¿qué hago? Construyo la forma de lograr conocimiento a partir de los procesos en línea, a través de las presentaciones de PowerPoint que yo les puedo enviar, a través de la plataforma que instaló la universidad. Entonces, esta investigación es un proceso sistemático, dijimos, ordenado, que nos sirve para resolver problemas, pero problemas ordenados, sistemáticos, investigados. Toda investigación, ya sea científica o no, comienza con el tratamiento de algún problema. El vocablo problema, o lo que significa problema, cuando yo hablo de vocablo, significa palabra, denota una dificultad que necesita de ser resuelta en un proceso de investigación, puesto que no puede solucionarse de manera rápida y automática. Entonces, claridad. La investigación es un proceso sistemático que yo necesito realizar para resolver un problema y para poder a partir de eso construir un conocimiento o una nueva situación. Eh, yo tengo que resolver este problema. Cuando yo no lo puedo resolver de manera rápida y automática, tengo que investigar.
¿Qué es lo que está sucediendo con este problema? Yo tengo que investigar. ¿Qué significa investigar? Es un proceso por el cual se intenta dar respuesta a problemas de tipo científico mediante procedimientos sistemáticos que incluyen la producción de información válida y confiable. Investigar, entonces, si se dan cuenta, pasamos a que teníamos que solucionar un problema, pero ahora el problema es científico. ¿Y cómo resuelvo ese problema científico? Usando procedimientos sistemáticos que incluyen la producción de información y además utilizando información válida y confiable para poder investigar precisamente ese problema que es de tipo científico. Ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Esta investigación la tenemos que llevar a la investigación educativa. ¿Significa eso que esta investigación que es científica, que es sistemática y que resuelve algún problema, la tengo que llevar al campo de la educación? ¿Cómo resuelvo los problemas de la educación? Y cuando hablamos de los problemas de la educación, nos referimos a los problemas de los profesores, a los problemas de los estudiantes, a los problemas de la metodología, a los problemas de las estrategias, a los problemas de la evaluación, de los recursos y sobre todo de cómo llevar a cabo la evaluación. Entonces, en el campo educativo, como en el resto de las ciencias de investigación, se ha constituido en una actividad precisa y elemental. Por este motivo, se ha originado lo que se llama la investigación educativa como una disciplina que trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. El origen de esta investigación educativa no es viejo, es una ciencia entendida como una disciplina, como las otras disciplinas, de un origen nuevo. Es a fines del siglo XIX, cuando la pedagogía, a semejanza de la que anteriormente había realizado otras disciplinas humanistas, entre otras científicas, como instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. ¿Qué significa esto? Que la investigación educativa es una ciencia científica muy joven, originada a fines del siglo XIX, a diferencia de otras ciencias o disciplinas como la sociología que nombro acá, la psicología, la antropología, que estas surgen desde que surge la raza humana, es más antigua. Sin embargo, la investigación educativa desde el origen es una ciencia nueva y está basada en una metodología científica y en el proceso de investigación científico. Para Hernández Pina se entiende por investigación educativa al estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación, una comprensión científica de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y sociales. A eso se refiere con investigación educativa según Hernández Pina. Ahora, esta investigación educativa, primero vimos lo que era investigación. Dijimos que era tratar de solucionar un problema. Investigación educativa, tratar de solucionar un problema en el área de la educación, pero le agregamos que tenía que ser científica, que tenía que ser sistemática, probada, validada, ¿cierto? Ahora, esta investigación educativa se encuadra en lo que se llaman los paradigmas. ¿Qué significa el concepto de paradigma? La noción de paradigma como una forma de concebir el mundo en las que se articulan conceptos, experiencias, métodos y valores, y se recuerda que esta concepción subyace de algún modo a ciertos supuestos acerca de lo que es el universo, el hombre, la sociedad, la cultura y el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el paradigma es la forma como yo tengo de ver el mundo. Por lo tanto, si el paradigma a cuadrados ve el mundo a cuadrados, la investigación educativa que tiene relación con el paradigma a cuadrados va a ser a cuadrados. Si el paradigma si el paradigma de esta sociedad o el paradigma educativo dice que todos los niños tienen que andar con chaquetas rojas,
La investigación educativa va a investigar a los niños con chaquetas rojas. O sea, ¿qué significa eso? Que el paradigma es el que da el origen de la visión, de la misión, de los valores, de los métodos, de las experiencias, de los conceptos para la investigación educativa. Y entonces el señor, la Marisol, la Blanca, la Katy, la Karen, creen que la educación tiene que ser de memoria. Por lo tanto, siguen un paradigma y la investigación educativa va a ser en torno a aquello, porque es la forma de concebir el mundo, que todo el mundo tiene que aprender de memoria. Sin embargo, la Elcita dice, no, señores, la educación se hace a partir del conocimiento del otro, con el otro, por el otro, y entonces yo aprendo con mis compañeros, yo aprendo desde mi familia, yo aprendo desde los valores que está alrededor de la comunidad que me circula. Por lo tanto, mi paradigma va a ser aprender desde el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? Que el paradigma es la forma que yo tengo de concebir el mundo, es la forma que yo tengo de concebir la vida. Y la investigación es, los paradigmas, estos se llaman paradigmas de la educación, son la forma como tienen de concebir al ser humano desde el área de la educación. Si no me entendieron, ustedes me lo consultan en el ticket de salida. También podemos agregar que el término paradigma hace referencia al conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos. Cada comunidad de científicos comparte un mismo paradigma y conforma de esta manera una comunidad intelectual, cuyos integrantes tienen comunes valores, creencias, normas, objetivos, un lenguaje determinado, en definitiva, una metodología, que es lo que dije recién. El grupo de los cuadrados, el grupo de los rojos, el grupo de los verdes, el grupo de los amarillos, etcétera. Ahora, vamos a trabajar con tres paradigmas. El paradigma positivista, que tiene que ver con todo lo que se pueda comprobar. Esto es cuantitativo. Este paradigma positivista de la educación es cuantitativo y está basado en el conocimiento científico. Es lo que en algún momento en las clases pasadas lo hemos conversado. Si yo quiero hacer una tesis con el paradigma positivista, yo tengo y usar el método cuantitativo de resultados de la investigación, yo podría perfectamente llevar a cabo una tesis de cómo influye la música en el lenguaje oral. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener un diagnóstico al inicio de mi investigación, marzo, un diagnóstico e investigo a los niños de 3 años que tienen, para saber cuáles son sus competencias lingüísticas. Sí que ya está sonando la sirena, por si acaso, así que disculpan el ruido de fondo. Eh, yo tengo que ver eh, cuáles son las competencias lingüísticas de mi alumno en marzo, de un grupo de alumnos del jardín. En abril aplico un método que está dado en la música para poder elevar las competencias lingüísticas de los niños desde abril a octubre, septiembre. En ese tiempo, yo aplico un método utilizando música. Les digo a los chicos que tienen hacer disertaciones o a través de la música, yo voy elevando los niveles de semántica, los niveles de vocabulario, voy elevando la cantidad de palabras que ellos están utilizando a través de la música. Yo elevo además las estructuras gramaticales para que se tengan que enriquecer. Yo a través de la música voy elevando el discurso narrativo que los niños tendrían que tener. Cada vez que yo les pregunto algo, se supone que con ese programa de música yo tendría que ayudar a que ellos puedan lograr adquirir mejores competencias lingüísticas. Entonces, en octubre, ¿qué hago? Vuelvo a evaluar y veo y comparo lo que yo tenía en marzo con lo que yo tengo en octubre. Eso es cuantitativo. Y yo digo, en realidad mi método de música fue efectivo o en realidad no me sirvió absolutamente de nada o sí me sirvió, pero tengo debilidades en esto que yo tengo que volver a replantear este proyecto para poder lograr al 100% las competencias lingüísticas que necesiten los niños, por ejemplo, de 3 años. Ese es mi estudio de tesis, que es cuantitativo, porque tengo datos.
tengo datos probados, tengo resultados que yo los puedo probar. Yo observo además, yo experimento con este método de la música y está todo esto asociado a lo que se llama el método científico. El método, o sea, el paradigma interpretativo o la forma que yo tengo de ver el mundo, es el paradigma, este tipo de interpretativo, este es de la línea cualitativa. A mí, en esta investigación, lo que yo trato de hacer es explicar el carácter causal e interpretar, perdón, se me escapó, volvemos. Acá está. Lo que yo trato de lograr con el paradigma interpretativo es poder, mi investigación la baso en explicaciones de carácter causal, de interpretación y de comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa. Es cualitativo, yo describo lo que hizo una de las compañeras en uno de los jardines, que ella describió la metodología Montessori aplicada en el jardín infantil. Ella no hizo un estudio desde los datos, no hizo un estudio cuantitativo, sino más bien hizo un estudio cualitativo en donde ella investigó qué tan positivo era o había, qué tanta implicancia tenía el método Montessori en la vida del jardín infantil, en los niñitos de 3 años o 2 años, si no me equivoco, pero dio explicaciones. O sea, ella estudió el método Montessori con el marco teórico, por supuesto, se planteó objetivos, hizo el marco teórico y luego hizo una descripción, interpretó la conducta de los chicos a partir del método Montessori, pero no hizo una prueba, no aplicó, dijo, voy a aplicar el método Montessori en 4 veces para ver qué tan efectivo es, sino más bien hizo una descripción del método Montessori aplicado al jardín infantil, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero a eso se refiere con el paradigma interpretativo. Y con respecto al paradigma sociocrítico, este tiene un nacimiento en el neomarxismo y Paulo Freire, uno de los grandes del área de la educación, profesaba este paradigma y los aspectos metodológicos y conceptuales se asemejan al paradigma interpretativo, que es del área cualitativa, pero hacen una reflexión crítica y explícita en los procesos del conocimiento. Los partidarios de esta línea de investigación son los que impulsan las líneas que se llaman investigación-acción. Aquí quiero llegar. ¿Por qué? Porque esta investigación-acción que está acá, la investigación-acción, nosotros lo vamos a estudiar durante todo este proceso del semestre. Todo este proceso lo vamos a estudiar, esta investigación-acción. Vamos a ver si yo puedo hacer esto. No lo sé hacer. Me declaro con la tecnología. Pero bueno, esto que yo estoy en eso mismo, pero no era así tan chuequito. No, no se pudo. Bueno, eso que intenté hacer, eh, este paradigma sociocrítico, nosotros lo vamos a estudiar la próxima clase, se llama investigación-acción. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que usted haga ahora? Necesito, usted va a completar
El trabajo de hoy consiste en realizar un mapa conceptual durante la clase. Va a ser un mapa conceptual durante la clase eh, de todo lo que presenté en esta clase, en esta clase. Recordar que el mapa conceptual es un engranaje ordenado que utiliza líneas y círculos para poder mostrar la información que yo puse en escrito, usted lo muestra en esquema. Me lo manda a mi correo en el transcurso de lo que es antes de que termine la clase. Esto tiene una evaluación, ¿sí? Vamos a evaluar este proceso y además va a contestar el ticket de salida, que es una evaluación de tipo formativa. Cuando hablo de mapa conceptual, recuerde que yo puse como 6 términos. Primero, investigación, investigación educativa, paradigma, paradigma positivista, paradigma interpretativo y paradigma sociocrítico. Con esos 6 términos, usted me tiene que armar un mapa conceptual apoyado por la presentación de PowerPoint e incluso por el texto de estudio que usted tiene, porque el interpretativo es el naturista que usted tenía, me parece. Eh, Necesito que usted me arme un mapa conceptual que tenga relación con eso. Listo, chiquilla. Buenas noches y nos contactamos a través del WhatsApp.